Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos miran a través de las redes sociales. Les pedimos una vez más disculpas que tenemos un problema en el internet, una falla, pero vamos a tratar con la ayuda de Dios primeramente, hacerlo para la gloria del Señor. Tengo en mis manos la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, la cual nos habla de Dios y nos abre el entendimiento a todos los hermanos que nos están viendo a la distancia. Allí, maravilloso Señor, que Dios me le bendiga grandemente, de una manera especial, cada hermano, cada hermana, maravilloso Dios, los miles de millones en el mundo, maravilloso el Señor, los pastores, los presbíteros, hermano Libardo, hermano pastor Edgar, allí en aquellos lugares, en Flor Amarillo, su esposa, sus hijos allí, maravilloso el Señor, y cada hermano William, hermano Edgar, todos son muy amados por el Señor y por mi persona también. Dios les siga bendiciendo, hermano, a ustedes, hermano Elis Ropero, cada pastor, cada iglesia, en cada lugar, maravilloso. Tengo en mi mano aquí la palabra de Dios, hermano, a estas horas de la noche, transmitiendo desde aquí para todos ustedes, desde aquí de este país Venezuela, del Amparo, para el mundo entero. Les habla su hermano y amigo, el hermano Elías Peña, maravilloso el Señor, ya que este es un medio que se presta para anunciar la palabra de nuestro Dios. Vive Cristo para siempre. Palabra de Dios nos habla aquí en el libro de Mateo 24, en el versículo 13 en adelante, que los discípulos se le acercaron a Jesús aparte y le hicieron una pregunta. Ellos tenían una inquietud por saber del futuro, para inquirir, maravilloso Dios, porque hay una preocupación, hay un hambre, un deseo de la gente descubrir acerca del futuro, lo que va a pasar con el fin del mundo, lo referente, maravilloso el Señor. Y el tema en esta preciosa hora de la noche es señales de la segunda venida de Cristo. Señales de la segunda venida de Cristo. Maravilloso Dios. Cuando hablamos de señales, la palabra señal nos habla de una evidencia, una marca. Por ejemplo, si se coloca una marca en una parte, es una señal. Señales de tránsito, por ejemplo, están señalando, advirtiendo un peligro, algo a cierta distancia, para precaución. Maravilloso el Señor. Una evidencia, una marca, una señal. Por ejemplo, allí la palabra de Dios en Génesis, Dios le colocó una señal a Caín en la frente, de que era visible, es algo visible, vive el Señor. Aquí en Mateo capítulo 24, los discípulos se le acercaron aparte. Jesús estaba en el monte de los olivos, cerca de allí del lugar de maravilloso Dios de Jerusalén, donde Jesús se sentó allí y les enseñaba desde allí, de aquel momento, les trajo la palabra de Dios, como estamos tratando de hacer en estas horas de la noche, a mis estimados amigos, vecinos, conocidos, maravilloso el Señor, los que conocen las redes sociales, los que se van a conectar, los que están conectados a estas horas, maravilloso el Señor, ya que no es un tiempo perdido, vive el Señor para siempre. Aquí Mateo, por ejemplo, habla señales antes del fin, maravilloso Dios. Por ejemplo, la palabra antes, por ejemplo, antes del diluvio, Dios advirtió allí a través de Noé a los antediluvianos, maravilloso Dios, para que se apercibieran, se percataran allí, para que no fueran destruidos con el diluvio. Siempre Dios habla antes. Y las señales que las señales que vemos aquí en la palabra de Dios son señales antes del fin. Maravilloso Dios, o sea, pone allí un énfasis, señales antes del fin, o sea que todo lo que Cristo allí empezó, abrió su boca y empezó a enseñarle a sus discípulos, a sus seguidores, también como también Jesús enseñarle a la iglesia, a los seguidores, al pueblo de Dios, al advertirles allí, y empezó a decirle, porque los discípulos le dijeron a él, mostrando la construcción del templo y todas las construcciones, pero Jesús le dijo allí que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Fue comenzando allí la introducción de ese mensaje de Jesús a los seguidores, maravilloso el Señor. Y eso hablaba de que años más después de Cristo, habría una destrucción allí en aquel lugar. En el año 70, para ser más específico, el general Tito invadió a Jerusalén y la demolió, y tumbó esos lugares, esos templos fueron demolidos, maravilloso el Señor Jesucristo. Así que esas señales de esa profecía se cumplieron allí 70, maravilloso Dios, el año 70 después de Jesucristo. Y ahí empieza el Señor a responderle, vive el Señor para siempre. Dice
la palabra de Dios claramente dice que dinos cuál será el fin. Maravilloso Señor, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque hoy en día eso parece mucho, el engaño. ¿Qué nos habla de eso? Nos habla de falsedad, nos habla de mentira, el engaño, es lo que se ve y Jesús advirtió claramente. Nosotros tenemos que estar muy bien claros, porque el enemigo es muy engañoso, él usa también esta palabra para engañar a muchas personas y aún, si fuese posible, a los escogidos. Cuando habla de escogidos, está hablando también del pueblo de Dios, el Israel, y también la iglesia de Cristo, que somos escogidos por el Señor para anunciar su palabra. Entonces la palabra del Señor allí claramente nos enseña, nos habla de que Jesús empezó a enseñarle a sus seguidores, a sus discípulos, en el monte de los olivos, y empezó porque hay una fiebre delirante por saber del futuro, para saber qué va a pasar el día de mañana, bendito sea Dios, y eso tiene a la gente con los pelos de punta. Algunos se preguntan que si estamos viviendo en Apocalipsis, que si esto es Apocalipsis, maravilloso Dios, lo que se está viviendo, lo que se está moviendo, lo que está rumorando, lo que se está escuchando, bendito sea Dios. Pero bíblicamente vemos aquí por la palabra que Jesús empezó a hablar y empezó a detallar, palabra por palabra, empezó a hablarle a sus discípulos, a sus seguidores, acerca, advertirle de las señales, que esas señales iban a complementar la segunda venida de Cristo. Es decir, que cuando nosotros miráramos todo esto, erguíos y levantad vuestras cabezas, maravilloso Dios, porque el fin se está acercando, el fin de las edades, el fin de los tiempos, el fin de las dispensaciones. Andamos en la número 6, vive el Señor, la número 6 decía dispensación, habla de edades, vive el Señor, habla allí de finales de tiempo, de postreros tiempos, vive el Señor, y Cristo habló claramente y específicamente, o sea, que esta palabra es profética, que esta palabra es específica, esta palabra es clara, en esta palabra no hay engaño, no hay error, no hay falsedad, no hay mentira, es una palabra transparente, una palabra tan limpia, tan poderosa, que los amigos deberían de tomarla, tomar el tiempo y allí encontrar en la palabra, en los versículos sagrados de la Biblia, y aprender de Dios y aprender lo que Dios quiere enseñarle. Hay muchas cosas que la gente hoy, por ejemplo, mucha gente, esto que se está viendo en este tiempo se presta para muchas cosas, para el engaño, para el fraude, para la mentira, para el error. Muy claramente dice allí, vive el Señor, mirad que nadie os engañe, maravilloso Dios, porque dice así, porque vendrán muchos en mi nombre. Ahí claramente el Señor dice que vendrán muchos en el nombre. O sea, se han levantado muchos Cristos, se han levantado muchos profetas, se han levantado muchos seguidores allí, maravilloso Dios, de hombres que se proclaman ser Cristo, pero son solamente de nombres, porque realmente el verdadero Cristo está en el corazón de cada hermano, de cada persona que lo ha recibido en su corazón. Y aquí nadie puede decir que es Cristo, vive el Señor. Somos seguidores de Cristo. Nosotros seguimos a Jesús de Nazaret porque Él nos cambió nuestra vida. Pero aquí cuando habla el Señor claramente en este párrafo de la Biblia, empieza a detallar, a enumerar cosas que usted mismo se ha dado de cuenta. Y vendrán muchos en mi nombre, muchos Cristos, falsos profetas, vive el Señor. Se han levantado en todos los tiempos, se han levantado en esta generación que estamos viviendo. Se ha levantado una fiebre delirante por profetas, distintas clases, maravilloso el Señor. Pero Dios es específico. El Señor Jesús, cuando habló esa palabra, advirtió claramente, nos habló específicamente y le habló a la iglesia que estaba formando en ese tiempo en el Monte de los Olivos. Claramente el Señor es específico. Él no anda con errores, Él no anda engañando a nadie, Él es claro, Él es específico, maravilloso Dios. Y vemos aquí por la palabra, usted que tiene su Biblia en su casa, puede comparar, puede mirar, analizar si esta palabra que está en Mateo 24 puede tomarse todo el tiempo para que usted se dé cuenta y se dé cuenta de lo que se está hablando y predicando, lo que predican los cristianos, lo que predican los evangélicos, los hombres de Dios, lo que hablan, lo que se habla es palabra de Dios. Este libro es muy claro. Vive el Señor. Hay dos fuentes, una verdadera y una falsa, la de Dios y la del diablo. Hay dos fuentes, entonces la gente siempre recurre, buscando, por ejemplo, buscando en el horóscopo, buscando allí, por ejemplo, en la parte de lo que tiene que ver con
con la astrología para saber acerca qué le va a pasar el día de mañana, a ver qué va a suceder con esa persona, maravilloso el Señor. Eso habla de eso, el horóscopo es diabólico, es satánico. Y ahí empieza uno a ver por la palabra cantidades de cosas y la gente está engañada enseñándole falsedades y mentiras y error y engaño a las personas, pero nosotros a través de esta palabra se le enseña la realidad a la gente, que la gente se dé cuenta que existe un Dios maravilloso y que le ama a usted, amigo, y que tiene planes con su vida y tiene plan con su hogar, con su familia, que no se deje allí engañar por ese diablo, que no se deje engañar por los demonios. Por eso el Señor claramente dijo, y para cambiar muchas personas, muchas mentes, que no se fueran a confundir, que cuando se mirara todo esto y empieza a detallar allí, maravilloso Dios, y oiréis, empieza usted a tomar allí, y oiréis de guerra y rumores de guerra desde la Primera Guerra Mundial que hubo, y luego hubo una Segunda Guerra Mundial, y luego se está preparando una Tercera Guerra Mundial. Eso lo ha profetizado en la palabra de Dios, eso está claro, eso es específico, vive el Señor, eso no se escapa a este mundo. Pero todo lo que hoy usted está viendo, vive el Señor, hoy está muy de moda, hablando de ese virus, del COVID-19, la gente, algunos preguntan que si ya es el apocalipsis, que si eso ya es apocalíptico, que si esos juicios son apocalípticos, que eso qué es lo que sucede, maravilloso Dios. Esto no, esto es parte de lo que la Biblia dice, de lo que el Señor Jesús habló allí en el monte de los olivos, advirtiéndole, hablándole a la raza humana, hablándole a todo aquel que lee la Biblia, le está hablando Dios, porque cuando Dios está hablando nosotros le oímos, vive el Señor, y empezó allí a hablarle y advertir y anunciar al mismo tiempo a los discípulos para que fueran claros y ellos a la vez enseñaran claro también a los seguidores que iban a tener ellos más adelante. Maravilloso el Señor, y oiréis de guerra. Han habido muchas guerras y se levantará nación contra nación, que usted ha visto, reino contra reino. Por ejemplo, un reino, que es un reino, es un imperio, como fue el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio sirio, maravilloso Dios, los egipcios, es decir, todos esos imperios, eso es lo que significa imperios, y está el imperio romano, y así están totalmente, se levantarán las naciones, naciones contra naciones, maravilloso Dios, y reino contra reino, y dice, y habrá hambre, también dice que habrá hambre, guerra, habrá peste, todo eso está ahí incluido, lo que se está viviendo, lo que el mundo está viviendo, maravilloso Dios, eso es profético, eso está hablando de la segunda venida de Cristo, eso está confirmando que Cristo está a las puertas, mi amado amigo y hermano querido, Jesús está a las puertas. Que Dios siga bendiciendo, por ejemplo, a mi hermano Libardo allí en Arauca, la hermana Rosa, pastora, todos los hermanos allí, maravilloso Dios, y a todos mis hermanos, hermano Pedro Curbelo allí en la ciudad de Tame, Arauca, que Dios lo bendiga, hermano Pedro, gloria al Señor, Dios bendiga a cada hermano allí, vive el Señor para siempre. Ustedes que van llevando el hilo del mensaje, se dan de cuenta, maravilloso Dios, que lo que está viviendo, y con este COVID-19 no es que estamos en el apocalipsis, porque estamos viviendo, maravilloso Dios, en el periodo de gracia, en la dispensación de la gracia, que es un periodo, que es una dispensación, son edades, es un tiempo, maravilloso el Señor, donde todo lo que está dentro de la gracia se cumple, y lo que habló Cristo allí se ha venido cumpliendo. Por ejemplo, en la toma, cuando tomaron allí a Jerusalén, que la demolieron, eso ya se cumplió, fue en el año 70, y luego empieza a ver que se levantará nación, ya eso se está viendo, se ha visto, maravilloso el Señor, las invasiones, allí se ha visto las guerras que están viendo hoy en día, por ejemplo, pero se está programando una guerra que es la Tercera Guerra Mundial, que es la última guerra que este mundo va a experimentar, maravilloso Dios. Pero referente a esa pandemia, maravilloso Dios, porque el Señor Jesucristo habló, Jesús habló también, Jesús ya había hablado del COVID-19, ya lo había hablado allí, porque usted analiza y habrán pestes. No dijo habrá una peste, dijo pestes, habló de diferentes, habló a pluralidad, maravilloso Dios, habló de muchas formas, vive el Señor. Por ejemplo, por esta tierra han pasado muchas pandemias, como el H1N1, como la peste aviar, la peste porcina, maravilloso Dios, el chikungunya, la fiebre amarilla, muchas otras, el ébola, han pasado, ha habido muchas cosas, y mucha gente han hecho preguntas, bendito sea Dios, diciendo y pensando por qué. Claro, todas esas otras pandemias que han pasado
o todos esos virus, porque pandemia es cuando ya agarra todos los 5 continentes, como ha pasado con esto. Y se piensa que esto es apocalíptico, pero dice claramente el Señor Jesucristo que es principio de dolores, maravilloso el Señor. Por ejemplo, y compara un principio de dolor como cuando la mujer está a punto de dar alumbramiento, de dar a luz a aquella criatura. Empieza, por ejemplo, empiezan las contracciones, empieza el dolor, empieza cuando va dilatando para salir la criatura, maravilloso el Señor. Así los dolores empiezan a agudizar más. Así que lo que estamos viendo en estos momentos son principios de dolores solamente, ni siquiera es el dolor en totalidad. Amigo que está viéndonos a esta hora, no es totalmente el dolor en totalidad. Esto es un principio de dolor. Esto es el comienzo del dolor de las cosas que se están viniendo. Es decir, esto está abriendo una puerta. Específicamente se están viendo las cosas para que el mundo se dé cuenta de lo que Dios ha hablado y de que Él no miente, maravilloso Dios, de que lo que Él ha dicho se cumple, porque es el verdadero profeta, el verdadero Dios, el verdadero Mesías, el verdadero apóstol, maravilloso el Señor, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, maravilloso el Señor. O sea, Él como profeta revela su palabra, como sacerdote entregó allí en el santuario, maravilloso Dios, y como el Hijo de Dios allí predicó su palabra. Entonces vemos allí por la palabra que Dios, el servicio del Señor Jesucristo en esta tierra fue muy específico. Y aquí hablando, esta misma Biblia, la palabra de Dios, empieza usted a detallar versículo por versículo, vive el Señor, y te va dando cuenta de esa pandemia que ya Jesús ya le había hablado. Lo que pasa es que no había llegado el momento de salir, como van saliendo, como han salido las otras, como van pasando las otras cosas, vive el Señor para siempre. Estamos en pleno siglo XXI, la pandemia que ha tomado el mundo completamente. De eso se ha hablado mucho. La gente piensa que ya llegó hasta ahí, que eso hasta ahí llega nada más. Maravilloso el Señor. Hoy en día esta pandemia ha disparado las alarmas del mundo. Ha disparado las alarmas. Se sienten los pueblos y los países y las potencias se sienten sin una respuesta, sin una salida. Por eso es que, por ejemplo, oíamos al presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, diciendo que eso era algo nunca visto, era una plaga. Allí comparó eso, y de hecho es una plaga, vive el Señor, que ha ido azotando. ¿A quién eso no ha llegado? ¿A quién eso no ha azotado? Vive el Señor. Eso azotaba a todas las naciones. No hay una potencia que eso no haya tocado. No respeta rango, ni pinta, ni tecnología, ni avance, ni ciencia. Eso se mete donde se ha metido, y el estrago y el daño que ha hecho eso, maravilloso el Señor. Por Cristo usted lo puede allí conseguir. Cristo ya habló acerca de todos esos virus, habló acerca de todas esas pandemias, habló acerca de todas esas epidemias, maravilloso el Señor, porque eso está dentro de los planes de Dios, porque eso está dentro de la profecía de Dios. Esta palabra es profética. Y esto que está diciéndonos Dios allí, a nosotros los que seguimos a Cristo, los seguidores del Señor, los seguidores del Señor Jesucristo, está hablando señales que hablan de la segunda venida de Cristo, maravilloso el Señor. Eso está cumpliendo, poco a poco, vive el Señor, viene cumpliendo. Por eso la palabra de Dios dice, ahí empieza a hablar, empieza allí, maravilloso el Señor. Oiréis de guerra, ya usted lo ha oído, ha hablado del hambre. Vive el Señor no solamente ahora con esto que nosotros siempre decíamos, no, el África, el continente negro que es azotado por el hambre, 8 millones, por ejemplo, allí de Sudán que mueren de hambre, cantidades de gente murió de hambre. Hoy el hambre está por todo. ¿Por qué? Porque está dentro de la palabra de Dios, porque Cristo lo habló claramente, que habría hambre para este tiempo, vive el Señor. Y así como esa pandemia del COVID-19 y el hambre y de la miseria, vive el Señor para siempre, y también de una violencia desatada, vive el Señor. Pero también vemos volviendo un poquito atrás, viendo del engaño de hoy en día, cómo el enemigo se aprovecha. El enemigo se viste como ángel de luz para engañar a veces hasta los mismos seguidores de la palabra del Señor, los seguidores de Cristo. Hoy en día está muy de moda también que una supuesta revelación, una niña que supuestamente dio un mensaje, que si abría la Biblia, la palabra de Dios, y en el libro de Proverbios, en alguno le ha salido que un pelo en la mitad, un cabello allí en el centro de la Biblia, que se agarran allí ese pelo, ese vello, maravilloso el Señor, lo hierve y se toman esa agua. Según el que tiene el COVID-19 se sana, y el que no le ha dado, pues para que no le dé. Pero eso es una completa mentira y una maldición satánica. Usted que me está oyendo en este momento y me está viendo,
Tengan mucho cuidado con eso, porque eso no viene de Dios, eso no es origen de Dios, eso es origen demoníaco, viene de origen de brujos, de santeros, de espiritistas, gente que adora al diablo, gente que adoran a los demonios. Pablo en este momento, él le gusta pescar, como hablamos nosotros, criollamente, en ríos revueltos. Él aprovecha todo este aparataje, aprovecha todo este desorden, aprovecha cómo el mundo está congestionado, aprovecha que el mundo está frustrado, que el mundo está confundido totalmente. Entonces él aprovecha con distintas revelaciones, que Dios me habló, que Dios me dijo, que hiciera esto, que me aplicara esto, maravilloso Dios, como lo de ese cabello. Y alguien decía, si oía, aún llegó a eso hasta el canal Caracol, de una mujer que decía que de tomar la fe, que si la fe mueve montaña, maravilloso el Señor, y que si había que tomarse eso para que la cura para el COVID-19 era eso, había que hacerlo. Pero es que eso viene de origen haitiano, donde se practica la brujería abiertamente. En Haití, ustedes saben que en Haití se practica la brujería abiertamente. Los haitianos adoran al diablo directamente. Han hecho convenio con Satanás, han hecho convenio con demonios, con Changó, con Lucifer, con Belcebú, con distintos demonios. Donde están los brujos que están allá, los santeros, los espiritistas, los agoreros, y allá. Entonces el que tenga eso, y el que tenga planeado hacer eso, el que se tome eso es una maldición. Y ahí es donde ese demonio se mete, se incorpora adentro del cuerpo de esa persona. ¿Por qué? Porque ese es el engaño. Ese es el engaño, ese es el error. El pueblo a veces falta, por eso dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no porque Dios no le dé conocimiento al pueblo, es que el pueblo no quiere buscar conocimiento en Dios. Porque eso ya es culpa de nosotros, que no estudiemos la Biblia, que no indaguemos en la palabra de Dios. ¿Cómo que un simple vello va a hacer algo? ¿Por qué se interesa buscar un vello en la Biblia y por qué no busca una palabra de Dios? Una palabra que le pueda cambiar el alma, que le pueda cambiar su vida, que lo pueda transformar, sacar de esa condición que tiene. La palabra es más real y completa y es la Biblia, pero la gente usted la ve buscando de Génesis, Apocalipsis, buscando en dónde consigue ese vello para poder tomarse el agua, vive el Señor. Pero yo le recomiendo, no el pelo, yo le recomiendo a Cristo, amigo, amiga, y usted hermano, y usted si está a punto de hacerlo porque ha caído ya en ese engaño, sálgase de eso allí, maravilloso Dios. Busque la palabra de Dios, pero no busque ese pelo, porque muchos están buscando allí, es para irse el tiempo con linterna, con lupa casi, para ver dónde lo encuentra, vive el Señor. Pero no será la tarea de buscar a Dios, buscar su palabra, buscar que Dios le revele, que Dios le cambie la vida. Yo le digo a usted, eso es de origen satánico, es diabólico. Eso hay que sacarlo a la luz, eso es mentiroso, ese diablo. ¿Y por qué algunos dicen, pero si está en la Biblia? Lógico, el diablo que el Señor reprenda, ¿con qué tentó a Cristo? Con la palabra de Dios. ¿Con qué engañó a Eva? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, si no se sabe manejar, es un libro práctico. Y es un libro que el diablo respeta es el contenido, porque lo demás es libro, maravilloso Dios. Pero lo que está dentro, el contenido, es de origen divino, es de Dios, maravilloso el Señor. Pero el diablo, no crea usted que porque eso aparezca allí, quiere decir que viene de Dios. Él quiere decir que si por ejemplo la magia negra es del diablo y que la blanca viene de Dios, toda magia es condenada por Dios, toda es satánica. Maravilloso el Señor. El diablo se viste como ángel de luz. El diablo usó la Biblia para tentar a Cristo. El mismo diablo usó la Biblia, el Salmo 91, versículo 12. Allí él cita la Biblia, él recita la Biblia, él sabe de Biblia más que cualquiera de que me está oyendo en este momento, más que cualquier teólogo de esta tierra. Él vivió en el cielo, él se conoce los 66 libros de punta a punta, él conoce en qué versículo, de qué manera y cómo lo aplica para engañar, porque lo busca es para engañar, no para bendición ni para provecho. Maravilloso el Señor. En cambio lo que Dios dice y lo hace, vive el Señor. Entonces allí claramente él se viste de ángel de luz. Mucha gente viene con Biblia, mucha gente anda profetizando, no es que yo no creo en las profecías, nosotros creemos en las profecías, pero las profecías hay que probarlas, hay que analizarlas, hay que hacerle un estudio, hay que juzgarla, hay que mirarla, hay que indagar el profeta, qué habla, qué dice. Maravilloso Dios, porque si se habla y si el tal profeta y lo que dice, lo que habla no se le cumple, entonces no hay que creer, maravilloso Dios, hay que creer lo que la palabra de Dios dice. Este libro es el libro más profético, más seguro que cualquier profeta en esta tierra, maravilloso el Señor, porque es la misma voz de Dios, maravilloso el Señor, que habla al mundo, le habla a usted, le habla a su familia para que salga de ese error, para que salga de ese engaño, porque el enemigo, fíjese una cosa, le llevo un poco más allá. Por ejemplo, en el caso cuando
el diablo disputaba allí con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Allí tocó una lucha. ¿Por qué? Porque ya Moisés estaba muerto y tenía ganas y no era que no pudo, porque él quería, bendito sea Dios, agarrar ese cuerpo de Moisés y luego presentárselo a la nación de Israel para que adoraran allí, porque el ser humano siempre, adentro del ser humano hay un vacío y quiere adorar a alguien, o sea Dios o sea el diablo. Vive el Señor para siempre. Siempre está ese vacío en el corazón de los seres humanos. Entonces ellos quieren adorar, sea lo que sea, vive el Señor. Entonces el arcángel Miguel luchaba con Satanás, luchaba allí por el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? Porque el diablo sabía que el pueblo de Israel quería mucho a Moisés, adoraba, y lo iban a adorar después de muerto. O sea, hay una idolatría de ese cuerpo. Entonces, ¿qué tocó hacer Dios? Enterrar a Moisés. Hasta el día de hoy nadie sabe, porque lo sepultó el mismo Dios, escondiéndose a esa bestia, escondiéndose a ese diablo. O sea que lo del diablo es engañar. Hoy como el diablo ha usado la Biblia para engañar a hombres que se creen que son de Dios, para engañar a las personas, diciendo que el pecado no existe, que el diablo no existe, que los demonios tampoco existen. Maravilloso el Señor. Esos son engaños. Vive el Señor para siempre. Todo eso se presta. Por eso hay que tener cuidado. Hay que hablar la palabra, hay que predicar la palabra y predicarla como Dios manda. Vive el Señor. No hay que quitarle, no hay que ponerle, hay que enseñarla como ella misma. Ella es la misma intérprete. Es un libro teólogo, es un libro muy educativo. Maravilloso Dios. Es un libro que nos abre el entendimiento, nos abre la mente para comprenderla, para captarla. Vive el Señor. Eso sí, con la guianza del Espíritu de Dios, porque el hombre natural no puede entender lo espiritual, porque para él son locuras. Maravilloso el Señor. Porque este libro es espiritual y el hombre tiene que estar en el nivel espiritual para entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Maravilloso el Señor. Entonces vemos allí por la palabra, eso le estaba comentando y diciéndole, ojo con eso. No se vaya a comerse ese pelo, porque se le mete un demonio por dentro y luego se posiciona y le puede estar lo que uno quiera, un cáncer o quién sabe de qué manera. Es una maldición, vive el Señor para siempre, cuando eso se hace. Por eso el Señor nos advierte claramente. Él nos habla, nos aclara, nos quita muchas dudas, muchas cosas que hay dentro de la mente del ser humano. Vive el Señor para siempre. A pesar que la mente del ser humano es una mente finita, pero es fácil y frágil para engañarla. Maravilloso el Señor. Y usted viene analizando el recorrido bíblico, vive el Señor para siempre, hasta ahí, llegando, y viendo el cumplimiento, vive el Señor para siempre. Pero el COVID-19 no tiene nada que ver con Apocalipsis, porque si hablamos de eso, estaríamos hablando, maravilloso Dios, de la etapa o de la dispensación número, allí las 7, maravilloso el Señor, que nos habla también de la séptima dispensación, y estamos viendo las 6. La etapa de la gracia, la época de la gracia, el periodo de gracia que estamos viviendo, maravilloso el Señor, por esa parte. Es decir que el COVID-19 es un mensaje, es una alerta, es una de las profecías que están dentro del cumplimiento bíblico que está diciéndonos Dios a través de ese mensaje. Nos está diciendo Dios, es hablando de la segunda venida de Cristo por nosotros, maravilloso el Señor, o allí la presencia de Dios, allí vive el Señor para siempre. Entonces eso es lo que está hablando allí el Señor. Y empieza allí el Señor hablando, vive el Señor, y siendo el total, usted englobando allí todo lo que tiene que ver con ese globo, toda la profecía, algunas que tienen profecía de doble referencia, doble aplicaciones, maravilloso el Señor. Pero venimos viendo, y usted está viendo allí también todo el análisis que usted va haciendo, los discípulos quedando claro, escuchando al maestro hablar. Yo imagino, si nosotros hubiésemos estado en ese momento a los pies del maestro, con esa palabra, maravilloso Dios, con esa seguridad que a uno no le da ninguna desconfianza de que es un falso profeta, de que es un falso Mesías, vive el Señor para siempre. Pero aquí vemos por la palabra de que el amor de muchos se enfriará. Vemos también el avance de la ciencia. Eso está dentro de la palabra de Dios. El cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Maravilloso el Señor. El avance tecnológico. Vive el Señor para siempre. El amor de muchos se enfriará. Eso está dentro de ese capítulo 24. Maravilloso Dios. La maldad humana. Vemos señales en el cielo. Hay una empieza. Señales en el cielo. Señales en la luna. Señales en las estrellas. Vive el Señor. Usted hoy en día está viendo señales. Por ejemplo,
fácilmente usted puede ver el recalentamiento global. Usted mira, por ejemplo, el efecto invernadero, cómo está haciendo ese calor que está aumentando casi entre los 40 grados en parte 34 y a 35 grados. Maravilloso el Señor. Un recalentamiento global que eso nunca se había visto. Entonces eso está dentro de la palabra del cumplimiento profético de Dios que confirma la segunda venida de Cristo por su iglesia. Maravilloso Señor, porque ya vino la primera vez, viene la segunda. Usted prepárese para el rapto de la iglesia, vive el Señor. Usted prepárese. Usted hoy aliste su casa, aliste su corazón, aliste su vida para que vuele. Si hoy fuera en esta noche el rapto de la iglesia, usted se quede. Porque lo que viene sí es, no se lo quiero ni siquiera mencionar, maravilloso el Señor, porque lo que viene sí es apocalíptico. El momento que la iglesia de Cristo se ha levantado esta tierra, ahí empieza el periodo de la gran tribulación, que es otro, maravilloso el Señor. No estoy hablando de la gran tribulación, porque la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia de Cristo no va a mirar al anticristo. La iglesia de Cristo no se va a encontrar allí, no se va a quedar en el piso, en el suelo. La iglesia de Cristo va a volar con el Señor. Dice, a la final trompeta, vive el Señor para siempre. Seremos arrebatados allí, volaremos con Cristo. Lo dice allí el libro de Tesalonicense, maravilloso el Señor para siempre. Y usted ve la maldad humana, la maldad, se ha perdido el respeto, se ha perdido el amor. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad viene del diablo, la maldad es diabólica, viene de origen demoníaco. Y por haberse multiplicado la maldad, de por sí el ser humano, la naturaleza es continuamente al pecado. Por esa misma razón fue que Dios, allí en el libro de Génesis, capítulo 6, Dios barrió la tierra, porque la maldad era mucha. Había mucha violencia en la tierra, había mucho pecado, había mucha injusticia, había muchas cosas, rebeldía contra Dios. Y Dios le tocó barrer la tierra para exterminar la maldad que había sobre la faz del globo terráqueo, que es esta misma tierra, no es otra, es esta misma. Ahora está profetizado, vive el Señor, que va a ser limpiada con fuego, vive el Señor para siempre. Dios nos guarde, Dios te guarde a ti, vive el Señor para siempre. Y ahí vemos la maldad multiplicada. La maldad, hoy en día no hay ese amor, se ha perdido ese afecto, ese cariño, ese respeto. Ya los padres no quieren a los hijos. Usted mira cómo los padres abusan de sus hijas, porque esa maldad está dentro del corazón del ser humano, porque esa maldad está dentro de los seres humanos, de los hijos. Como un hijo golpea a sus padres, como hoy en día los padres matan a los hijos matan a los padres, porque esa maldad está desbordada. Dentro de eso se ve esa maldad. Y ese cumplimiento todo va encajonando, todo va engranando, todo va agarrando el nivel que Dios quiere que se vaya cumpliendo. Maravilloso Dios. Las señales de la maldad desbordada. Maldad vive el Señor en la tierra de una manera asombrosa y espantosa, como dice un hermano allí. Dios bendiga al hermano Pedro, hermano Mancita allí, Matebambú, como dice el hermano Juan, algo espantoso, ¿cierto, hermano? Maravilloso el Señor para siempre. Esa situación terrible. Y lo que él estaba comentando, enseñándole, o tratando de hacerme entender yo a ustedes, vive el Señor, a la amada audiencia y a los amados hermanos que están allí, maravilloso el Señor, que nos sigan a través de las redes sociales. Dios les siga guardando y bendiciéndole. Pero vemos el recalentamiento global, los polos se están derritiéndose. Porque usted mira hoy señales en la luna, hay eclipses, una cosa terrible. Hay eclipses, hay calentamiento global, hay lluvias torrenciales. Ahí estamos viendo, por ejemplo, maremotos, lugares donde había los cambios climáticos, maravilloso el Señor. O sea, un cambio terrible donde el hombre espera verano, viene la lluvia, donde se ve la lluvia hay sequía, hay grandes sequías, los polos derritiéndose. Los osos polares muriéndose porque se están derritiendo los polos, maravillosos. Y el incremento de las aguas, del nivel del mar por encima de lo normal, está aumentando cada día. Cada día va aumentando. ¿Para qué? Para que eso se salga del cauce. Porque eso es cumplimiento bíblico, maravilloso el Señor. Tormentas eléctricas que nunca se hayan visto. Tornados que están pasando por distintos lugares, maravilloso el Señor. Eso está dentro. Volcanes que están a punto de erupcionar. Por ejemplo, allí vemos cantidades de situaciones que están para ser destapadas sobre esta tierra, sobre este globo terráqueo. Maravilloso el Señor. Volcanes, por ejemplo, podemos mirar, por ejemplo, allí la falla de San Andrés, que es una falla que es la capa tectónica. Allí lo que va a provocar aquello. Hundimiento, por ejemplo, en Los Ángeles, California. Empieza por eso por México, toda esa línea, toda esa franja
y aquello va a ser un sacudón, porque va a ser un terremoto o un mega terremoto, y eso se desatará un tsunami grande, olas grandísimas, vive el Señor para siempre. O sea, que es lo que estamos viviendo este momento, con esto solamente, con este COVID-19, es una alerta mundial. Una alerta mundial. Esto disparó las alarmas, maravilloso Dios. Pero lo que viene detrás de todo esto, por ejemplo, como la falla de San Andrés, como el asteroide que está rumbo, que viene hacia la Tierra, que va a caer en el mar, maravilloso Señor, ya empieza agarrando otro nivel, maravilloso Señor, para siempre. El cinturón de fuego, allí, el que se abre también, y muchas cosas. Por eso el Señor claramente advirtió a la humanidad, a esta humanidad, a usted que es humanidad, hoy apercíbase, busca el Señor. Usted está viendo hoy en día eso, y lo que viene, esos son señales en el cielo, señales en la luna, en el sol, en las estrellas, pero señales en la tierra, la maldad humana, desenfrenada, vive el Señor, la violencia, la gente le quita la vida a otra persona, hay violencia, hay crimen, hay distintas cosas por distintos medios, maravilloso Dios, que se prestan. Este medio se presta para anunciar la palabra de Dios, pero este mismo medio se presta para hacer daño. A través de este medio pueden ser muchas cosas, maravilloso Señor, terrible. Pero mire la maldad en el corazón del hombre, esa maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahí usted empieza a mirar totalmente. Y cuando hablamos también de las epidemias, hablamos del mal, hablamos de todo eso, hablamos de todo lo que está viviendo, que el mundo está viviendo. El mundo no puede hacerse ignorante. La gente del mundo, y menos la iglesia de Cristo, el mundo no puede hacerse ignorante, ojos cerrados, lo que está viviéndose, maravilloso el Señor. Porque esto está viéndose el cumplimiento profético. Y te está dando una lección a ti, hermano, que es la segunda venida de Cristo a la tierra. Ahí es que está preparado para ese momento, maravilloso el Señor. Y ahí empieza la palabra de Dios, empieza el mover, empieza Dios allí. De esa maldad, de todo eso, pero dice el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, habla de una perseverancia, habla de que si nosotros nos mantenemos hasta ese momento, bendito sea Dios, seremos salvos, vive el Señor para siempre. Pero también dice la Biblia allí, maravilloso Dios, los versículos 24:12, 24:13, allí vive el Señor para siempre. Vemos cantidades, palabras que hay y tiempos que hace falta muchas veces. Vive el Señor para siempre, pero ahí está todo. Ahí está todo claramente, allí, ahí está todo, vive el Señor. Usted tiene su Biblia, la palabra del Señor, donde dice que si los días no fuesen acortados, fíjese usted eso, los días, ya estamos en abril, ya vamos para mayo, ya vamos casi a mitad de año, que hace que empezó, que se terminó diciembre, que despedimos el 31 de diciembre, mira ya dónde vamos, maravilloso Dios, vamos rumbo al 2021. ¿Qué hace que terminó años atrás? Los tiempos duraban para irse, para pasar, pero hoy pasan volando. Un día, una noche, una semana, un mes, un año y se va, maravilloso Dios. Eso estamos viendo allí, maravilloso Dios, el cumplimiento. Si aquellos días, dice el mismo Señor Jesucristo, no fueran acortados, nadie sería salvo, ninguna carne aguantaría, soportaría lo que está pasando, maravilloso el Señor. Eso está dentro de la profecía de Dios. Vive el Señor para siempre, aquellos días. Otro que está dentro de ese plan profético también vemos es maravilloso Dios para siempre. Cristo vive para siempre, maravilloso Dios para siempre, alabanzas al Dios de la gloria, vive Cristo, habla allí la palabra de Dios, que el evangelio del reino será predicado en todas las naciones de la tierra. Está hablando la palabra de Dios, está predicando, Cristo se está siendo anunciado. El evangelio apostólico, el evangelio verdadero, no cualquier evangelio, no un evangelio de pacotilla, no un evangelio de payasería, el evangelio de Cristo, el evangelio que transforma vida, el evangelio que cambia las almas, que cambia los corazones, que horizonta a la persona, maravilloso Dios, que direcciona, es el evangelio apostólico, el que predicó Jesucristo, el que predicaron los apóstoles, ese es el evangelio, tiene que ser predicado en todas las naciones de la tierra. Y después viene el fin, maravilloso Dios, porque habla de un fin, estamos viendo los últimos días del fin, los últimos días de la historia del ser humano en esta tierra, los últimos días de la vida del ser humano en esta tierra. Estamos viendo tiempos limitados, tiempos ñapa, tiempos ya pasajeros. Ya se ha acabado el tiempo, lo que queda ya es poco. Estamos viendo tiempos extra, maravilloso Dios. Es lo que estamos viviendo, tiempo extra, amigo, apercíbase. Por eso, y otra de los cumplimientos bíblicos es que se aumentará la ciencia. Entonces, hoy en día estamos grabando otra vez en vivo aquí con este celular, maravilloso Dios. Oye, años atrás no había un celular, no había un televisor, no había
los aviones de los años atrás, de los años 50, de los años mucho más atrás, no se conocía eso. Hoy en día, mire lo que se conoce, el avance tecnológico, un avión, usted puede recorrer el mundo, usted lo puede estar viendo en el mundo entero al mismo tiempo, simultáneamente, maravilloso el Señor. Eso lo hace Dios, eso lo hace que Dios haga que las profecías se cumplan, y eso está allí, maravilloso Dios, en ese avance. Dice, y se aumentará la ciencia, lo habló Daniel, ¿no? Y aquí también está reafirmado, maravilloso Dios. Eso habla de eso, el cumplimiento, la profecía, hablando de la segunda venida de Cristo, maravilloso Dios. Eso apunta, eso señala, esa es una señalización. Eso está señalando, es una evidencia de que Cristo está por venir a levantar a su pueblo. Y eso está allí, maravilloso Dios, lo tecnológico, lo científico, lo académico, totalmente, lo que está viendo. Por eso dice, la ciencia se aumentará, maravilloso Dios. ¿Y qué es lo que usted está viendo hoy en día? A 100 años atrás y 100 años que hoy venía aumentando la ciencia, maravilloso Dios, ¿cómo ve usted hoy en día? Hoy en día usted lo desarman y lo arman nuevamente a través de láseres, cosas que no se hayan visto nunca en la ciencia, maravilloso Dios. Por ejemplo, muchas cosas que están en la ciencia ficción, pero hoy en día están en la realidad. Maravilloso el Señor, cosas que se pensaba que estaba lejos, pero mire cómo está. Pero eso es ciencia, pero eso es bíblico, porque está en la palabra de Dios, porque Cristo lo habló claramente. Y el Señor lo que habló se cumple, porque ese sí es realmente el verdadero profeta, verdadero hijo de Dios, maravilloso el Señor. Eso está dentro de esa profecía. Y otra de las profecías que también el Señor allí, vive el Señor para siempre, es que vemos que en el lugar santo se iba a colocar la desolación o la abominación desoladora. O sea, habla de desolación, habla del anticristo. Ya Jesús habló del anticristo en Mateo 24, habló del anticristo, vive el Señor. ¿Quién es el anticristo? Un personaje guiado por el mismo diablo para engañar a la raza humana, pero los primeros que van a ser engañados van a ser los judíos. ¿Por qué los judíos van a ser engañados? Porque los judíos negaron cuando vino Jesús de Nazaret, dijeron que era un impostor, que era hijo de José el carpintero, hijo de María, que cómo iba a ser posible que era el Mesías. Ellos no lo aceptaron. Hoy en día el judío que acepta a Cristo en su corazón es el judío cristiano, deja el judaísmo a un lado para seguir el cristianismo, maravilloso Dios, el que predicó Jesucristo. ¿Qué sucede en eso? Maravilloso Dios, de la abominación desoladora, hablando del anticristo, hablando allí el anticristo y el falso profeta que trabajan juntos con la misma mentalidad de engañar a la raza humana y a engañar a los judíos, maravilloso Dios. ¿Por qué los judíos van a ser engañados tan fácilmente? Porque ellos ignoraron, rechazaron a Cristo, maravilloso Dios. Ellos le abren el campo o le abren esa brecha al falso Mesías, que es el anticristo, vive el Señor para siempre. Ellos lo van a recibir y ellos van a decir, este sí es Cristo. Entonces Él va a aprovechar, maravilloso Dios, el momento, va a aprovechar el momento, la oportunidad de él poder hacer un pacto con la nación de Israel por 7 años, maravilloso Dios. A los terminados 7 años, Él rompe ese pacto, Él quebrante ese pacto, vive el Señor, porque eso está bien dentro de la palabra de Dios. Dejarán a Israel sola en esa guerra, las naciones no la van a apoyar, Israel va a quedar sola, vive el Señor, será solitaria porque Israel odia a Cristo. Y las naciones odian a Israel porque de ahí vino Jesucristo, maravilloso Dios. Entonces, ese es un conflicto y todas las naciones la dejarán sola en ese conflicto. Maravilloso el Señor. Momento difícil va a pasar la nación de Israel. Va a pagar caro haber rechazado a Jesús, maravilloso el Señor. Y aceptar esa bestia, aceptar ese anticristo. Aceptarlo como si fuera Cristo. Y Él vence y se posiciona y se proclama y se sienta en el templo y se hace pasar como si fuera Cristo, y vendrán y le adorarán, como en los tiempos de Epifanes, el tiempo allá de los años atrás, cuando el tiempo de Daniel, maravilloso Dios, con aquella época de aquellos que se sentaron en el templo y proclamaban hacer allí, maravilloso Dios, que se decían para que reclamaban una gloria. De esa manera, este personaje va allí a hacer esa proclamación, y de ese proclamará, maravilloso Dios, y tomará las riendas, no solamente de Israel, sino del mundo. Por eso se está hablando la consolidación, la confederación de Naciones Unidas, vive el Señor. Ya se va hablando allí, va todo encajando, todo va buscando esa unidad, el nuevo orden mundial, una sola moneda, un solo gobierno, vive el Señor para siempre. No habrá necesidad de pasaportes, ni visa, nada, cada una sola cédula, podrá la gente circular, pasar de una nación a otra. Vive el Señor para siempre. Eso va también dando a entender que va a terminar el ser humano con una marca en la mano,
en el dedo índice, la mano derecha o en la frente, maravilloso Dios. Eso ya está dentro de los planes y los propósitos de las profecías bíblicas habladas por Jesucristo en el tiempo que Jesús habló en el Monte de los Olivos. Bien, el Señor habló de la abominación desoladora y después que se quite la máscara, porque Él va a aprovechar todos los momentos, los países. Miren cómo están los países hoy en día. Miren cómo está Venezuela, con una economía por el suelo, vive el Señor, que estamos usando una moneda extranjera. O se usa el dólar o el peso, vive el Señor para siempre. Ni siquiera la propia moneda de nuestro país. Hoy en día la gente, nosotros mismos, a veces, no es que la gente la rechace, es que no alcanza para nada. Y no estamos hablando de política, pero las cosas son reales, las cosas hay que decirles por el nombre, maravilloso de Dios. Las cosas son así como son, vive el Señor. Pero esta nación en este momento está en un atolladero, en una situación terrible. Un caos terrible, una hiperinflación que sobreabunda y sobrepasa, vive el Señor para siempre. Y las naciones, y ahorita con este caos, con lo que está dejando este COVID-19, la bolsa de valores que se ha ido desplomándose, la bolsa de Nueva York que se ha ido, la gente es insostenible, no hayan cómo sostener, los grandes empresarios, los grandes economistas y lo que ven ellos, no le ven ninguna, allí algo que ellos puedan sostener con una seguridad allí al mundo, como tampoco, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como tampoco le tiene una respuesta allí en contra de esa enfermedad, maravilloso Dios. No es que ellos no hayan querido, sino que no han podido hasta el momento, maravilloso Dios. Ellos sacan una vacuna, un antibiótico para lidiar con ese caso. Igual los empresarios, los economistas, los políticos, los académicos, los expertos, la gente de la NASA, la gente que ha ido a la luna, maravilloso Dios, los fabricantes de cantidad de aviones, de bombas nucleares, expertos, no han podido hoy hasta este momento conseguir una vacuna para el COVID-19, maravilloso Dios. Pero eso Dios cierra el entendimiento a los sabios, para que se dé cuenta que el sabio solamente es Dios, y solamente es el único que puede tener el dominio sobre el mundo, más nadie, vive el Señor. Hay los grandes magnates, la gente que se cree grande y poderosa, que piensa que tiene el dominio sobre el mundo entero, se equivocan, hay que humillársele a Dios, que tiene el poder y el dominio y el control, así como han hecho, así como ese senador que yo miré llorando de los Estados Unidos, clamando a Dios y pidiendo perdón por su nación. Es lo que debe hacer cada persona en el mundo, cada mandatario, cada presidente, cada gobernador, cada alcalde. Vive el Señor para siempre y no haciendo otras cosas fuera de lo normal. Maravilloso el Dios de la gloria, vive Cristo para siempre. Vive el Señor, aleluya. Maravilloso el Dios de la gloria. Eso es lo que hay que hacer. Vive el Señor para siempre. Entonces usted puede mirar los países en el atolladero que ya se encuentran. Lo que va a quedar después de esto. Después que pase esta pandemia, porque esto es pasajero. Esto no va a ser eterno. Eterno es el poder de Dios. Esto es temporal. Puede ser que, como algunos expertos dicen, que entre 6 meses hasta un año, todo el año 2020, bueno. Pero tiene que pasar, tiene que irse. Pero lo que es la parte económica, maravilloso Dios, los empresarios, la parte de producción, dónde, cómo, de qué manera sostienen aquello, vive el Señor. Entonces ese personaje, la abominación desoladora, cada cosa va encajando en su lugar, cada pieza, el rompecabezas se va armando, maravilloso Dios, hasta que todo vaya encajando, maravilloso el Señor Jesucristo. Cuando el país está, cuando los países estén con su estado económico bien bajo, aparece un Salvador, alguien, maravilloso Dios, con una respuesta. Vive el Señor para siempre, con una propuesta también, y la gente va a tomar eso con buen agrado. La gente se posicionará, la gente tomará aquellas ideas buenas, maravilloso el Señor, y aquello le va a dar a los pueblos un agua, le inyectará allí, maravilloso Dios, agua en la parte económica y en todas las áreas, vive el Señor. Entonces eso van a ver, entonces a ese hombre lo van a proclamar, lo van a elegir un rey. Y para allá es que eso va, vive el Señor, hacia esa dirección que eso apunta. Y eso apunta que es la segunda venida de Cristo por su pueblo, vive el Señor. Esas son las profecías, cumplimiento profético, señales proféticas que confirman la segunda venida de Cristo, maravilloso el Señor. Entonces ahí está claramente. Y entonces ese personaje, cuando todo se mete, no va a venir como decir él es el anticristo, no va a decir que él es el diablo, no, él va a venir como un gran político, un gran economista, un gran pensante, un gran sabio, una persona con mucho entendimiento, vive el Señor para siempre,
y va a tomar las riendas del mundo. Por eso decía alguien años atrás que viniera del diablo, viniera de Dios, lo recibían. Pero viene del diablo, no viene de Dios, pero Dios lo permite porque está dentro de la palabra del Señor. Entonces fíjese eso, entonces así es que se van cumpliendo las cosas. Y este COVID-19 usted puede analizar, maravilloso Dios, que el lavado de manos, el tapaboca, los guantes, y ya hoy en día, y ya el que sale sin el tapaboca, pues ella es como una ley, nosotros lo vemos y es bien para nosotros, gloria al Señor, la salud. Pero ese tapaboca, por ejemplo, va apuntando hacia algo. Hoy es un tapaboca, el día de mañana va a ser una marca que nadie va a poder comprar ni va a poder vender. El que no tenga, excepto el que tenga la marca, maravilloso el Señor. Y el que no la tenga, de una vez se van a dar cuenta, como hoy uno mismo se da cuenta quién usa el tapaboca y quién lo usa y quién no lo usa. Y a la vez está siendo rastreado satelitalmente, porque eso está dentro del avance, porque estos medios de comunicaciones al anticristo le van a ser de mucha utilidad, lo que es los televisores de pantalla, fibra óptica, lo que es el internet, todo eso está todo ya, es decir, la plataforma para el anticristo está todo hecho ya, maravilloso Dios. Eso Cristo lo habló claramente, que iba a estar allí, maravilloso el Señor. Y vemos allí que ese personaje allí le van a dar todo, le van a rendir cuenta, y se va a dar cuenta de todo. Por ejemplo, ya están los drones. Antes uno escuchaba, ¿cuándo usted antes escuchó la palabra dron? Eso, ¿desde cuándo salió? ¿De cuánto tiempo tiene? Maravilloso Dios. Ya se estudia. Ese aparato lo está midiendo. Posiblemente ahorita podemos tener un dron encima de nuestra cabeza que está escuchando lo que se está hablando. Todo está siendo registrado, hablado totalmente en un computador, que está siendo todo archivado, almacenado. De un momento puede llegar hasta la misma policía a la puerta de la casa y uno dice, ¿quién los llamó? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se dieron de cuenta? No, a través de los satélites. Maravilloso Dios. Los satélites a la bestia, al anticristo le va a ser de utilidad, maravilloso el Señor. Y entonces, como en España, Europa, como en Italia, la gente ya, por el problema que hay, no pueden salir, todo lo están siendo vigilados a través de drones. De esa manera van a vigilar los seres humanos para ese momento. Pero yo le digo algo, la iglesia no va a estar para ese momento. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Aquellos que enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, eso es falso. La iglesia va a ser levantada antes, maravilloso Dios, que entre en esa etapa. La iglesia se va en el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es una venida de Cristo, maravilloso Dios, allí silenciosamente, invisiblemente, allí, por eso dice el rapto, maravilloso Dios, es venida de Cristo invisible, no es manifestada, maravilloso Dios, es donde el Señor se lleva a su iglesia hacia el reino de los cielos. Es decir, será raptada, transportada, llevada hacia el reino, al tercer cielo. Maravilloso el Señor. Y eso vemos allí por la palabra, todos esos sistemas, todas esas cosas, los académicos, los ingenieros, los expertos, ya han probado esas marcas, ya se han dado de cuenta que le ha dado resultados, maravilloso Dios, y todo aquello va encajándose. Y eso lo habló Cristo, hablando de esa abominación desoladora. Eso ya lo habló, lo predicó, lo dicho, está todo y viene cumpliéndose día a día. Y el COVID-19 también está dentro de la profecía bíblica también, que apunta, señala la segunda venida de Cristo a la tierra. Eso es profético, esas señales son muy claras. Maravilloso el Señor Jesucristo para siempre. Eso lo habló el Señor. Nosotros queremos enseñarle, dejarle muy bien claro a usted, por ejemplo, vive el Señor para siempre, todo esto y muchas otras cosas más. Vive el Señor para siempre, muchas otras cosas más. Ahí vemos por la palabra de ese personaje que la Biblia lo registra, lo llama el cuerno pequeño, el hijo de pecado, el mismo anticristo. Maravilloso el Señor, que habla también tesalonicense, maravilloso Dios. Nosotros también aquí conocemos por la palabra, pero no queremos ver la cara. Nosotros nos vamos en el rapto de la iglesia. Y eso allí vemos también bíblicamente el retorno de Cristo a la tierra. Vemos también el retorno de los judíos a la nación de Israel. Ya eso está profetizado. Por ejemplo, el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas declaran al Estado de Israel como nación soberana. Israel está esparcido por toda la tierra, pero hubo profecía, Dios usó a Isaías, que miraba venir en barco, en aviones, a su pueblo natal, así allí a Israel, maravilloso Dios. Eso está dentro de la profecía que también se habló de retorno también allí. También habló de la higuera, y eso estaba hablando del restablecimiento de la nación de Israel nacionalmente. Maravilloso Dios. Dice, cuando veáis que las ramas están ya brotando, sabéis que el verano está cerca. De esa misma manera vemos por la palabra que el fin está cerca, maravilloso Dios. Lo que está por venir, maravilloso día a día, día por día. Por eso dice claramente el Señor que los que estén en Judea no vuelvan a Jerusalén, no vuelvan allí. El que está en el campo no vuelva a su casa. El que está en la azotea no descienda
analizando y estudiando, viendo un poco más allí, maravilloso Dios, en ese mundo, en esos países, maravilloso Dios, en esos países, en esos lugares, las casas no son como esta. Casas se hacen diferentes, arriba se ve un material distinto, maravilloso Dios, y en los tiempos de verano ellos duermen encima de las casas, maravilloso Señor, y por eso es que en el momento cuando venga la arremetida del anticristo, va a perseguir a los judíos, va a perseguir a todas aquellas personas, va a ser el peor enemigo, que se va a convertir en el peor enemigo de los judíos que lo adoraron, que lo aclamaron, que lo introdujeron allí, porque va a tener su descendencia judía también para poder ser aceptado por los judíos, porque los judíos no aceptan a nadie que no tenga relación o de origen de ellos, maravilloso Señor. Son muy celosos en ese aspecto, nosotros algo conocemos de ellos, maravilloso Cristo de la gloria. Entonces allí vemos que los que están allí en la azotea, por eso dice, los que están en la azotea no desciendan, o sea, es algo que tienen que salir inmediatamente, o sea, una salida de emergencia, porque cuando ese personaje se desate esa ira dentro de todo lo que tiene que ver con Israel, Jerusalén, va a ser algo espantoso, va a ser algo difícil, va a ser algo terrible. Por eso dice, las que crían, las que están embarazadas o encintas en esos días, que no sea en invierno, día malo, invierno es un día, o sea, es día mal, o en el día sábado o el sabbat, que no sea en esos días, que aunque sea el día sábado, hay que huir, hay que salir, hay que escapar por la vida, o sea, es un apuro. Por eso el que está en la azotea, en esos lugares, en esos países, se hacían las casas diferentes allí, y hacían la azotea y dormían encima en las épocas de verano, y allá tenían sus cosas. Entonces quiere decir que lograba escapar, que no tenía que estar bajando nada, que saliera, escapar por su vida, porque era el peligro. Y las mujeres allí embarazadas, pues era difícil. Por eso hablaba dentro de esa profecía del capítulo 24 de Mateo. Maravilloso el Señor. Y las madres ya con hijos pequeñitos, era difícil, pero había que salir, escapar del peligro, escapar de la amenaza, escapar de esa bestia, maravilloso el Señor. Entonces está dentro todo eso, pero apocalíptico como tal, no, el COVID-19, pero es una advertencia, es un comunicado de Dios a usted. Es un comunicado de Dios para que usted se alerte, para que usted se aperciba, para que usted venga a Cristo, para que usted deje de andar de espalda a Dios, para que deje de vivir como usted vive. Conviértase a Cristo, busque a Dios, deje de seguir los falsos profetas, deje de estar creyendo en marramucia, deje de estar creyendo en cualquier cosa. Crea en Dios, a usted no le cuesta nada en creer en Dios, poner su vida en las manos del Señor, porque mucha gente hoy día cree a todo le cree, todo escucha, todo oye, evalúe, mírese, maravilloso Dios, que esta palabra es verdadera, esta palabra no miente, esta palabra es verdadera, vive el Señor. Entonces esa palabra vive el Señor, y muchas cosas. Hoy la gente sufre y pregunta cuándo nos levantamos una buena noticia. Ya muchos días encerrados en esta cuarentena, confinación, maravilloso Dios, pero fíjese lo que está por venir, lo que aún está dentro, que no es Apocalipsis, lo que está dentro de lo que tiene que ver con la profecía de Cristo, hablándole a sus discípulos y a la iglesia y a nosotros, maravilloso Dios como iglesia. Entonces ni siquiera esto está tocando Apocalipsis todavía. Lo que nos ha tocado vivir son principios de dolores, como la mujer encinta, como la mujer con dolores de parto, maravilloso Señor. Solamente eso, pero cuando entre en la etapa de Apocalipsis, que es otra cosa, cuando venga el tiempo del mal desatado sobre la tierra, es algo muy diferente, muy distinto, maravilloso Dios. Pero usted hoy por ejemplo, usted puede analizar también, va a ser también el templo de la gran tribulación, que está listo, prefabricado para ser instalado en cualquier momento. Eso también habla que se va a sentar el anticristo, la bestia, la abominación desoladora. Todo eso está dentro de esto, lo que estoy aquí leyendo, aquí viendo, aquí analizando, usted leyendo en su casa. Maravilloso el Señor. Entonces esa palabra se la dejo en esta noche como reflexión. Reflexione, maravilloso Dios. Eso que usted no tiene los pelos de punta, lo tiene usted aturdido, lo tiene usted asustado, lo tiene usted espantado, que usted por lo mismo que está crea cualquier cosa, que si usted puede tomar hasta un veneno, puede hasta resultar muerto, endemoniado, puede hasta perder la vida por estar creyendo a cosas, creyendo a fábulas, creyendo a mentiras, creyendo a errores, está confundido, está perturbado, está turbado, están confundidos. Las naciones hoy en día están confundidas, los presidentes están confundidos, no hayan qué hacer, no hayan qué medida tomar, qué reacción allí, maravilloso Dios, no haya para dónde chocar, para dónde ir, qué hacer, maravilloso Dios. La gente se siente apesadumbrada. Vive el Señor para siempre. La gente se siente sin salida, se sienten frustrada, se sienten confundida. Vive el Señor. Se sienten como desamparados, se sienten como asolados. Vive el Señor. Pero Dios, hermano y amigo, hermano que está oyendo allí, hermanos pastores, usted allá en sus casas,
hermanos presbíteros, hermanos y amigos, maravilloso el Señor. Yo sé que ha sido duro, ha sido difícil el momento que ha tocado vivir estos días. Hermano, pero preparémonos porque nosotros en cualquier momento la trompeta va a sonar. Mis estimados hermanos, amigos, vecinos, mi familia también, que yo sé que están viendo también esta transmisión. Por ejemplo, allí donde Ariel Santaella, que Dios lo bendiga, de mi tía María, toda aquella gente, mi mamá y papá, todos los de esta casa aquí, nosotros también, y todos los pastores, maravilloso el Señor, que nos están viendo a través de estas transmisiones, a través de las redes sociales, mi hermano Ega, hermana David allí, hermano Libardo allí, Brisa del Llano, las pastoras, todos allí, tu hermano Pastor Edgar, su esposa, hermana Claudia, Salén, su hija, los hermanos de allá, de Flor Amarillo, todos los hermanos de por allá, de aquellos lugares, maravilloso Dios, de verdad, hermano, y usted, hermano, Erasmo allí en Matebambú, los hermanos allí, Pastor Jairo Suárez, en diferentes, hermanos, aquí en Venezuela, la zona 6, los pastores de la zona 6, hermano Pastor Nilson Baldomino, su esposa, los hermanos de la zona 6, hermano Jaime Sanguino, su esposa Yajaira, nuestro hermano allí Albarracín en Cúcuta, nuestro hermano allí, Pastor Jairo Vega, maravilloso el Señor, allá en Cúcuta también, que Dios le bendiga a usted, hermana esposa, hermana Gloria. Hermano, de verdad, hoy es el momento, el hermano allí Isaías Solano, que Dios lo bendiga también, los hermanos presbíteros, los hermanos, que Dios bendiga a todos los hermanos supervisores a nivel nacional y mundial, porque esta es una lucha que estamos lidiando, viviendo, hermanos. En este momento nos encontramos muchas veces acuarentanados, pero no podemos vivir todo el tiempo con esta cuarentena. Yo sé que el día de mañana vamos a salir de estas casas y vamos a salir a la calle a predicar a Cristo, a anunciar la palabra, a seguir anunciando el reino. No podemos quedarnos callados, que esto no nos aleje de Dios, que esto nos acerque a Dios, que esto nos dé la cercanía más a Dios, nos acerquemos más a Dios, que Dios se acerque más a nosotros, que Dios nos revele, que Dios nos muestre, que Dios nos unja, que Dios nos respalde, que nosotros tengamos la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que seamos bendecidos, que no vayamos a ser confundidos, que el día de mañana aparezca alguien con una nueva revelación, que Dios me habló cuando Dios no ha hablado nada, que Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Viva el Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser muy maduro, hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, hay que meterse en el propósito de Dios, hay que buscar de Dios, hay que indagar en Dios, inquirir en su palabra. Yo sé que si buscamos de Dios, el Espíritu Santo de Dios no nos va a dar sin revelación. La palabra de Dios es muy real, no podemos caer en chantaje ni manipulación de nadie. Nosotros tenemos una palabra clara, una palabra revelada, es el rema de Dios. No podemos estar creyéndole a todo, que se aparezca a todo charlatán. Hay muchos charlatanes, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, evangelistas a granel, maravilloso el Señor, pero que vive la palabra es poco. La palabra no es solamente predicarla, hay que vivirla. Usted me distingue, de pronto me distingue, hermanos que me ven y me conocen, maravilloso Dios, pero otros no. Pero ustedes no saben cómo uno vive, pero uno tiene que agradar a Dios, maravilloso el Señor, pero Dios es el que da testimonio si somos de Dios o no somos de Dios. Dios es el que conoce nuestra integridad con Dios, pero hoy en día uno le pone a veces el oído a todo el mundo, a que le oren, a aquello y lo otro, no sabe uno quién es, ¿verdad? Que viven en adulterio, viven en pecado, hoy en día vemos el auge dentro de esta misma palabra, hay muchas cosas. El auge del espiritismo, el auge de la santería, de la brujería. Hay pastores que trabajan con brujería, con mentalismo, con adivinación, con regresión, con distintas cosas, maravilloso Dios, falsa, con mentira, con error, con engaño, cómo engañan a las personas, cómo la defraudan, cómo le quitan hasta la plata, el dinero. Maravilloso Dios, que siembre aquí, que pacte aquí, pero no le enseñan la palabra como está. Se habla muy bonito, muy específico, muy todo, pero la palabra, donde se le dice a la gente que tiene que dejar el pecado, que tiene que dejar la maldad, que tiene que dejar el adulterio, que tiene que dejar la fornicación, que tiene que dejar el robo, la trampa. Maravilloso el Señor, que tiene que vivir para Dios en santidad. Esto no es que se hable bonito, es que se viva para Dios. Yo puedo hablar muy bonito a ustedes, a las que me van siguiendo a través de las redes sociales. Maravilloso el Señor. Pero la palabra realmente, Dios sabe cómo nosotros vivimos para Dios, vivimos no para nosotros mismos, vivimos para el que nos cambió, vive el Señor para siempre. Nosotros queremos es agradar a Dios, pero mucha gente le gusta que sea agradado por el hombre, ser exaltado por el hombre, ser evaluado por el hombre, ser allí engrandecido por el hombre. Nosotros que nos engrandezca Dios. Nosotros pedimos que Dios nos levante, que Dios nos ayude, que Dios nos restaure, que Dios nos siga dando esa humildad, esa sabiduría, ese conocimiento, que Dios nos siga fortaleciendo la fe, la confianza,
Por eso vemos el auge del espiritismo, de la santería, de la brujería, de la hechicería, más en nuestro país de Venezuela, cómo se presta para eso, cómo la gente cae tan fácilmente en la brujería, en el chantaje, en el engaño, en la falsedad, en la mentira. Maravilloso Dios. Y eso hoy día vemos cómo se ha aumentado el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, la delincuencia, el robo, cuánta cosa hay. Maravilloso el Señor Jesucristo, pero eso está dentro de esta palabra. La gente, las señales sociales, señales de la parte terrenalmente, de los terremotos, maravilloso Dios, de todos aquellos, los temblores, todo eso está dentro de la palabra de Dios. Esos son totalmente señales que confirman la segunda venida de Cristo. Maravilloso el Señor. Nosotros queremos, hermano, animarle a usted, amigo inmigrante, usted que se encuentra allí en un atolladero, que se encuentra sin salida, que se encuentra en este momento que no ha comido, que se encuentra al borde de una destrucción, que se quiere quitar la vida, que está en ese basurero, que duerme en ese andén de esa casa, que duerme en esa alcantarilla, que está metido allí. Maravilloso Dios, sálgase de allí. Dios tiene un plan para usted. Dios lo puede levantar, no se quite la vida. Dios le ama a usted. Hay un propósito para su vida. Usted no nació para perdición. Usted no nació para la derrota. Usted nació para el triunfo. Usted nació para el éxito. Usted nació para cosas grandes. Usted nació para cosas maravillosas. Dios va a cumplir su propósito en su vida. Usted valore su vida, valore si usted quiera, se ame, se valore si ve el Señor. Eso es lo que nosotros le decimos a usted, amigo, usted dama, usted caballero, usted hogar. Porque hay el aumento de cantidad de la gente, la violencia entre familiar, ya no se soportan porque parece que la cuarentena está afectando. La gente se siente, arremeten con sus esposas, más de 20 y pico de mujeres muertas, asesinadas, porque la violencia entre familiar no se soporta, no se quieren. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Porque yo estoy seguro, maravilloso el Señor para siempre, que si una persona es cristiana y busca a Dios, no vive amargada, no vive obstinada, no vive aburrida, no vive con ganas de quitarse la vida, no vive con ganas de golpear a los hijos, no es un maltratador de la esposa. Maravilloso el Señor, es una persona que ama a Dios, y ama a su esposa, ama a sus hijos, maravilloso, y ama la vida, ama el respeto. Maravilloso Dios, a Dios, al hogar, a la familia, a las personas, a los amigos, a los vecinos. Eso lo hace el Señor, pero como está dentro de tu corazón, no que lo cargamos en el cuello, en la cartera, no. Así le digo a usted en esta hora, maravilloso el Señor Jesucristo. Ha sido un placer haberles transmitido esta palabra en esta preciosa noche. A todos ustedes, maravilloso el Señor, a todos los que me han visto, los que acaban de conectar, los que se van a conectar, los que van a seguir viendo en las otras partes del mundo, a los otros países, todos los países de Sudamérica, Norteamérica, Europa, el Caribe, el Asia, maravilloso Dios, el África, por donde este video corra. Pero le decimos a ustedes, amigos, busquen a Dios. Ustedes los mandatarios, dobléguese ante el Señor, busquen a Dios, busquen al Señor. Este es el tiempo que Dios ha dado. Busquen al Señor porque el tiempo está, hoy es el día, hoy es la hora, hoy es el momento. Maravilloso el Señor. Es lo que Dios me ha dado en esta preciosa noche para compartir con todos ustedes en esta preciosa hora. Maravilloso el Señor, que les habló en este momento el hermano Elías Peña, y junto a mi hermano Giovanni, que está aquí, que ha estado tratando de controlar esto, porque en un momento no se podía hacer, desde temprano no se había podido hacer, y por eso le pedimos disculpas. Maravilloso Dios, porque no se puede hacer temprano, pero Dios, el momento de Dios es perfecto. Vive el Señor para siempre, y con la ayuda de Dios primeramente y la gracia del Señor, pues hemos tratado de llevar esto hacia adelante, y con la ayuda de Dios seguirlo haciendo cada vez que se pueda. Maravilloso el Señor. Así que, mis amados hermanos, un abrazo fuerte para todos ustedes. Que esta palabra quede en sus corazones, medítenla, reflexionen. Maravilloso el Señor. A las iglesias, a nivel de iglesias del Movimiento Misionero Mundial, iglesias, de otras denominaciones. Maravilloso Dios, que también aman al Señor. Un abrazo para ustedes también. Una palabra para ustedes también. Ustedes pastores, ustedes no están siguiendo a hombres sino a Dios. Y sigan buscando al Señor, que Dios tiene cosas grandes para su vida. Maravilloso el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Desde aquí, este humilde hogar, le mandamos salud al mundo entero, desde aquí de Venezuela y del pueblo de Amparo, para el mundo y para las naciones. Que Dios les bendiga y que la Chequina de Jehová sea sobre ustedes, y el Quirio siempre sea su fiel amigo, su fiel compañero, donde quiera que vayan, donde quiera que estemos, siempre esté allí. Maravilloso Dios. Un abrazo fuerte, que Dios me les bendiga y que sigan pasando una feliz noche. Amén.